Ese lo analicemos por mallas, este que está aquí. Y aquí, de este circuito, nosotros tenemos 3 mallas. Esta es mi primer malla, esta es una segunda malla, ¿sí? Y esta de aquí es una tercera malla, ¿sale? En esta, indicamos que esta es mi corriente 1, y en esta indicamos que es la corriente 2. Esta corriente roja y esta corriente azul, ¿pueden o no pueden ser las mismas? Son las mismas si es la única corriente que pasa por ese elemento. Por ejemplo, aquí en 4700 únicamente pasa la I2. Entonces, esta I2 va a ser igual a la corriente que pasa por aquí. Sobre esta de 2200 únicamente pasa también I2. Entonces, esa corriente es la única que pasa por acá. Sí, pero esta corriente no pasa por la por la resistencia de 1000 ohms. Entonces, no tiene nada que ver aquí, ¿sale? Pero sí pasa la roja. Entonces, la corriente que pasa aquí, ¿sí? En esta resistencia de 1000 ohms, va a ser idéntica a I1 en este punto de aquí. Pero ya cuando se unen aquí, a partir de aquí, se une la corriente azul y la corriente roja. Y esta es la corriente que llega aquí a la parte negativa de la fuente de alimentación. Entonces, esta va a ser la corriente total. De la misma forma, de aquí sale la roja y sale la azul. Entonces, al salir de aquí la roja y la azul, de aquí sale la corriente total. ¿Sale? Entonces, de ahí salen las dos. Vamos a analizar esta trayectoria. De esta trayectoria, ¿sí? Tenemos esta resistencia por esta corriente, me va a dar este voltaje. Entonces, esta fuente va a ser igual a esta corriente por esta resistencia. Entonces, la fuente de alimentación es igual a I1 por R1. I1 es la corriente roja y R1 es la resistencia por donde está pasando esa corriente. Esa es mi primera ecuación. Y de forma inmediata obtenemos el valor, ¿sí? 12 miliamperes. Mientras que en la segunda malla, en esta malla 2, ¿sí? Esta corriente azul pasa por esta resistencia y por esta, ¿sale? Entonces, estas dos se suman, va a ser corriente por resistencia y es igual a la fuente. Entonces, para obtener esa corriente 2, ¿sí? Dividimos la fuente entre la suma de las dos resistencias y obtenemos el 1.74. De forma que estas dos, 12 más 1.74, es la corriente que está saliendo de la fuente de aquí. ¿Sí? Son los 13.74. Aquí se subdivide, por aquí se vienen 12 y por acá se viene el 1.74. Después se vuelve a llegar aquí se vuelven a unir 1.74 más 12 y aquí ya tenemos 13.74. Así es como está este circuito. En el otro, vamos con el otro circuito. Aquí estamos haciendo el análisis en 2 mallas. Aquí tengo mi primer malla y aquí tengo la segunda malla, ¿sale? Esta malla es exactamente igual que la primera, a diferencia de que por aquí ya también está pasando esta corriente, ¿sale? Entonces, en esta resistencia pasa la corriente 1, pasa la corriente roja aquí, y aquí también pasa esta corriente 2, que también está roja. Esta viene hacia abajo y esta viene hacia arriba. Entonces, depende de qué malla estemos analizando. Si analizamos la malla 1, entonces, observen de aquí sale esta corriente. Esta sería la corriente total. Sí, es la única que pasa por aquí. Aquí sale la corriente total, que es la de la fuente. Y cuando llega aquí, aquí viene hacia abajo esa corriente. Y después hacia arriba viene esta otra. Esta viene para acá, viene para arriba. Entonces, como esta viene para abajo y esta viene en sentido contrario, restamos I1 menos I2 porque estamos en esta malla. I1 menos I2, ¿sale? Y de aquí regresamos, aquí viene la corriente total y vuelve a regresar acá. Así es como vamos a obtener esta. Mientras que de este lado vamos a analizar esta malla. Ahora esta va a ser la positiva. ¿Sí? Esta es I2 menos I1. Entonces I2 menos I1 pasan por esta resistencia aquí. Y después está I2 por 4700 por 2200. Ahí se cierra la malla. Si analizamos esas dos ecuaciones, la fuente va a ser igual a la diferencia de estas corrientes I1 menos I2 por esa resistencia. ¿Sí? 1 menos I2 por esa resistencia. Esa es mi ecuación 1. Del otro lado, ¿sí? Va a ser I2 menos I1, ¿sí? O, si quieren verlo de esta forma, menos I1 más I2, ¿sale? O I2 menos I1, como sea. Y aquí va a ser I2 por R y I2 por 2200. Esa va a ser mi segunda ecuación. Entonces, esta malla 2, ¿sí? Aquí es I2 menos I1. Aquí le pongo el signo menos antes, ¿sí? Menos I1 menos I2, porque van en sentidos contrarios, o I2 menos I1. Aquí lo estoy poniendo de esa connotación para poder sumar estos dos de forma directa por R1.
Pero aquí la que impera primero es I2. I2 menos I1, ¿sale? Más esta I2 que pasa por esta y pasa por esta, ¿sale? Esa es mi ecuación 2. Viendo cómo está la configuración de estas dos ecuaciones, obtenemos por suma, ¿sí? Una tercera ecuación. Sumo esta con esta, sumo esta con esta y sumo esta con el 0 de acá y obtengo de forma directa la tercera ecuación. Entonces, esa tercera ecuación es este más este, BCC más 0 es BCC. Este término es igual mismo que este con signo contrario. Entonces, este más este me da 0. Aquí ya no hay 0 y aquí tengo 0 más I2 por R2 más R3 y me queda este tal cual. Entonces, despejamos a I2, queda BCC entre todo esto de aquí y nos da 1.74. I2 vale 1.74. Entonces, este de aquí, por aquí pasa 1.74 y por aquí pasa 1.74. Y por esta pasa 1.74 hacia arriba y hacia abajo vamos a ver cuánto pasa. Ese 1.74 lo voy a sustituir en I2 aquí. Despejo a I1 y obtengo ese valor. Entonces, ya despejamos I1 es igual a I2, BCC entre R1, 1.74 más 12 entre 1000 son 12 miliamperes. Entonces, esta I1 es 13.74. Vamos a ver esa parte de ahí. I1, esta que sale es 13.74. Esta. Entonces, aquí pasa 13.74 menos 1.74. Se impone la más grande, pasa para abajo 12 miliamperes. ¿Sale? Entonces, aquí están pasando 12 miliamperes, como lo hicimos anteriormente. Aquí pasa 1.74, aquí pasa 1.74. Y aquí salen 13.74 aquí. Y vuelven a regresar aquí los 13.74. ¿Sale? Así es como están el análisis por mallas. Vamos a la parte del análisis por nodos. Entonces, observen cómo quedan, aunque son diferentes las corrientes, no son las mismas que arriba, los resultados dan exactamente igual. Ok, el método de nodos. Entonces, por nodos, cuando nosotros tenemos un punto en donde se unen 3 o más ramales, se le conoce como un nodo o como un nudo. Y ahí tenemos que identificar el punto de mayor potencial hacia donde va a fluir la corriente. Si no lo podemos identificar como tal de forma inmediata en el circuito, pues tenemos que suponerlo. Y si en el resultado obtenemos una corriente negativa, es porque el sentido de la corriente es opuesta al que nosotros propusimos. Sin embargo, eso no significa que esté mal el ejercicio, simplemente que va en sentido contrario a la corriente. Ok, entonces aquí yo tengo mi fuente de alimentación. Estamos utilizando la corriente convencional de positivo a negativo. Entonces, aquí sale, va más y es la parte de mayor potencial y va a regresar a la parte de menor potencial. Entonces, aquí viene toda la corriente total, viene al nodo y aquí vamos a utilizar el principio de la suma de corrientes. Las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces, vamos a identificar 3 parámetros ahí. Uno va a ser los puntos nodales, el superior y el inferior. El segundo va a ser la tensión de alimentación que está entre esos dos nodos. Y el tercero son los parámetros de resistencia eléctrica que están entre esos dos nodos. Entonces, aquí tengo un nodo, ¿sí? Y total, aquí se subdivide, pasa y le estoy llamando IR1 porque pasa por la resistencia 1. Y aquí IR2 porque pasa por la resistencia 2. Entonces, I total es igual a la suma de IR1 más IR2. Venimos para acá, viene esta IR2, pasa por esta IR3. Entonces, IR2 es igual a IR3, es la misma corriente que pasa por aquí. Y aquí se unen en este nodo 2. Entonces, en este nodo 2 se va a unir IR1 y se une IR3 y vuelve a salir la corriente total. ¿Sale? Y vuelve a llegar aquí a la parte de menor potencial de mi batería. Así es como estaría. Entonces, ubicamos esos dos nodos. Este nodo de aquí a aquí están alimentados de esta fuente de alimentación y estos nodos de aquí a aquí también están alimentados de la misma fuente de alimentación, pero ahora vamos a analizar este de acá, ¿sale? Esta trayectoria desde aquí hasta donde está el nodo y esta trayectoria desde aquí hasta donde está el otro nodo, ¿sale? Entonces tenemos dos trayectorias de aquí a aquí
¿sí? El cual el potencial es 12. Y desde aquí hasta acá, en donde el potencial también es 12 volts. Pues ubicamos esos parámetros y vamos a obtener el valor de las corrientes. Pues vamos a analizar el nodo 1. La corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces, esta es mi corriente total, esta es mi corriente 1 y esta es mi corriente 2. Aquí analizamos al nodo 1. ¿Ok? Y una vez que ya establecimos las corrientes, entonces ahora sabemos que la corriente que fluye por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿ok? Entonces, la tensión eléctrica en donde está pasando esta resistencia es esta de acá, son 12, y está pasando esta IR1 por esta resistencia. Entonces va a ser IR1 va a ser igual a 12 entre esta resistencia, ¿sale? Mientras que de este lado, aquí pasa IR2 o pasa IR3, cualquiera de las dos, podemos determinar, es exactamente igual. Y va a ser igual a la suma de estas dos resistencias entre la diferencia de potencial que hay aquí, ¿sale? De esa forma es como vamos a determinar las corrientes. Entonces, la total, IR1 más IR2. IR1, ¿sí? Es igual al voltaje de la fuente entre R1. E IR2 es igual al voltaje de la fuente entre la suma de R2 más R3. Entonces, observen cómo está aquí. IR1 es esta que viene aquí, viene hacia abajo. Es el punto de mayor potencial. Aquí tenemos 12 volts, aquí tenemos 0. Entonces, vamos a tener 0. La diferencia entre estos dos es 12. ¿Sí? Y R1 va a ser 12 entre esta resistencia, que es por donde está pasando la corriente. 12 entre 1000 me da 12 miliamperes. Aquí están pasando 12 miliamperes. Y del otro lado, ¿sí? Aquí tengo 12. Aquí tengo IR2. Entonces, IR2 va a ser igual a estos 12. Entre 4 más 2 son 6. Y 7 más 2 son 9. 6900 ohms. Y esta nos tiene que dar 1.74 miliamperes. Eso es lo como nos tiene que dar ese valor, ¿sale? Entonces aquí tenemos 12 entre 1000, 12 miliamperes, y de la ecuación 2 vamos a obtener 12 entre ese valor que está ahí, 12 entre 6900, nos da 1.74 miliamperes. La suma de las dos, IR1 e IR2, me da la suma total, la corriente total, que son 12 más 1.74, está saliendo de ahí 13.74 miliamperes. Entonces, la corriente que sale de aquí, ¿sí? 13.74, aquí se subdivide, aquí se vienen 12 y aquí se viene 1.74. Entonces, este es 1.74 y por aquí también pasa 1.74 por estar en serie y se vuelven a unir aquí. Entonces, 1.74 más los 12 me vuelve a completar la corriente total y aquí pasan 13.74 miliamperes en la parte de menor potencial donde está localizada esa batería. La suma de los dos, ¿sí? 13.74 miliamperes. Ahora, ¿cómo determinamos el potencial de cada elemento? Pues va a ser la corriente que pasa por el elemento por la resistencia de ese elemento. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a 0.012 por 1000, son 12 volts. El voltaje de la resistencia 2, R2 por I2, 0.00174 por 4700, 818 volts. Y la suma de estos dos, ahora sí, de este que es BR2 y BR3, me tiene que dar el voltaje de la fuente. Pues BR3 igual a R3 por I3, ¿sí? Es la misma corriente, 2200 por 0.00174 da 3.82. La suma de estos dos me tiene que dar los 12 volts que tenemos aquí. Entonces, aquí está el mismo ejercicio. Ok, aquí tenemos el serie y este es el paralelo con estos dos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Primero redujimos el circuito hasta llegar a un mínimo, ¿sí? Estas dos obtuvimos el equivalente y después esa equivalente con esta obtenemos el equivalente. Y nos da una resistencia más pequeña en comparación a la que teníamos anteriormente. De esta resistencia obtenemos la corriente total. Los 3.74 que está saliendo de aquí. Y después volvemos a desplegar el circuito. De este 3.74 vamos a ver el arreglo que está aquí. Como están paralelos, el mismo voltaje. Calculamos esta corriente y esta corriente. Aquí me va a dar 12 y aquí 1.74. Y después los voltajes. Entonces 3.74, aquí están los 12 y aquí está el 1.74. Y con esos valores determinamos los parámetros de voltaje.
Entonces, esta es la corriente total. Y con esos dos vamos a obtener el 8.178 volts, 8.18, y el 3.8 volts, ¿sí? Que son el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3.